Muy buenas tardes para todos. Soy John Yanguas, consultor comercial de Cari. Es un gusto acompañarlos nuevamente en este espacio, en nuestro webinar Agentic, asistentes que aprenden, deciden y actúan con tus reglas o con sus reglas de negocio. Hoy vamos a hablar de una evolución poderosa en el mundo de la inteligencia artificial y con el compromiso siempre de nuestro equipo, que es tecnología aplicada a la automatización con propósito. Sean todos bienvenidos. Gracias por su participación, por seguir creyendo en Cari y en nuestra propuesta, por seguir permitiéndonos construir en conjunto estas soluciones que realmente vemos cómo aportan valor a cada uno de nuestros casos de uso, a los clientes quienes son realmente los que interactúan con esta tecnología. Hoy estamos aquí en compañía de Laura. ¿Cómo estás? Hola, Joa, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Por aquí estamos súper emocionados. Mi cargo es de consultora de AI, súper dispuesta para que este espacio esté súper lleno de valor. Muchísimas gracias. Laura es una de las encargadas de construir todas esas funcionalidades aplicadas en los casos de uso. Con toda esta evolución, es de las personas que tiene que estar en constante también ahí aprendizaje pues, para poder construir estos casos de uso. Entonces, bueno, sin más preámbulo y agradecemos la puntualidad también de todas las personas, les vamos a presentar la agenda que tenemos para el día de hoy. Hoy pues tenemos una agenda muy concreta donde vamos a entender un poco lo que es Agentic, cómo funciona en la suite de Cari, los casos de uso por sector, ¿sí? Vamos a presentarles unos demos funcionales, casos reales también aplicados pues en esta nueva tecnología que es Agentic. Esta va a ser nuestra agenda. Si tienen preguntas también, por favor, vayan tomando nota que al final vamos a intentar de responder la mayoría de estas inquietudes, ¿vale? Entonces, bueno, pues iniciamos con la evolución de la IA en atención. Listo, perfecto. Bueno, para entender este concepto del que vamos a hablar hoy, que es tan revolucionario, que nos emociona tanto, vamos a ubicarnos primero en un contexto de entender de dónde venimos para que podamos ver hacia dónde vamos. Entonces, bueno, vemos que al momento los flujos que tenemos o cómo se manejan los flujos de automatización vienen principalmente de un NLU, que es un entendimiento del lenguaje natural que destaca por de pronto ser un poco manual, tener unos flujos rígidos, y que me permite ahora a mí estar destacando estas características, ¿no? Manual, rigidez, que ya contamos en este momento con su contraparte, con la evolución. ¿Qué sería esto? Serían unos agentes que, como ven en pantalla, son capaces de decidir y actuar. ¿Qué implica? Que antes teníamos unas reglas de negocio fijas, configuradas, con unas ramas, en un árbol de decisión, que estaban preparadas de una manera un poco rígida para contestar las preguntas de nuestros usuarios, para contener esa atención. A lo que estamos pasando y donde estamos evolucionando en este momento es que ahora tenemos la capacidad de dar autonomía a un agente que, de acuerdo a lo que el usuario le expresa, va a poder tomar decisiones y acciones. De esto se trata, esta es la expectativa con la que esperamos revolucionar en este 2025 y precisamente eso es entonces lo que vamos a abarcar. Vemos que esto se veía representado, por ejemplo, en que hay mucha presión por el time to value cuando automatizamos la interacción y el back to office. También es un tema que vamos a cubrir. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, vamos a ver cómo esto, integrado a lo que es la omnicanalidad real, puede llevar las operaciones al siguiente nivel de automatización y autonomía. Vale, entonces, siguiente. Buenísimo, Laura. Y sí, exactamente. Esto nos permite agregar valor a la tecnología de Cari, que es pues, nuestro compromiso también, la parte de innovación, y entregarles lo último en los componentes que tiene la suite de Cari, ¿no? Para que ustedes puedan utilizarlos, para que hoy en día, como lo dice Laura, tener como base estas soluciones tradicionales y poderle añadir estos componentes que en últimas nos van a poder se traducen en asistentes virtuales más empáticos, más amigables, interacciones que no van a ser tan robotizadas, tiempos de respuesta pues en un menor número de pasos y asimismo todo lo que hay por detrás, todo lo que está en el back, en la parte de desarrollo, poder también tener más dinamismo en la construcción, capacidad de procesamiento mucho más amplia y tiempos de desarrollo pues mucho más cortos. Hacia allá vamos, esto es Agentic y esto hace parte pues también de esta introducción. Dale, Lau.
Listo, perfecto. Bueno, ya hemos visto que esa es nuestra capacidad para revolucionar y para sorprender en este 2025. Tenemos una gran expectativa, pero entendamos un poco más de qué se trata, qué es Agentic, cómo es que logramos todos estos resultados tan interesantes. Bueno, de pronto para encapsularlo, resumirlo de alguna forma, podemos ver que Agentic es cuando tenemos la capacidad con la inteligencia artificial para tener autonomía, toma de decisiones, y todo eso está orientado a perseguir y cumplir un objetivo. Entonces, vamos a desglosar un poco esto y vamos a ver punto por punto cómo se logra. Bueno, inicialmente, entonces, si comparamos a Agentic, que sería como la similitud con lo que es un agente humano, vemos que un agente humano, igual que el Agentic, es capaz de tomar decisiones. ¿Qué significa esto? Que lo que hace es entender el contexto de lo que el cliente le está diciendo, de pronto una queja, una solicitud de venta, ¿sí? Entiende este contexto, lo razona y toma una decisión, ¿sí? Entonces, proponer un descuento, hacer una sugerencia de un producto, ¿sí? Hace esta decisión de forma autónoma, pero esto no viene solo, viene acompañado de unas reglas de negocio. Entonces, yo podría crear un agente especializado en ventas que sea capaz de, como les comentaba, sugerir productos, sugerir promociones, pero esto se rige bajo unas reglas o una estrategia que se le define a la gente. Entonces, es consciente del entorno, del contexto, y así va evolucionando, interactuando. ¿Y qué hacemos con toda esta interacción o con este bagaje que tiene de varias conversaciones? Bueno, cómo evoluciona con las conversaciones, es que va aprendiendo con la experiencia que va teniendo para cada vez tener conversaciones que cierren más ventas, mayor tasa de resolución de conflictos. Bueno, entonces vemos cómo todo esto está encaminado a buscar el mejor camino para lograr un objetivo basado en esas reglas. Y en el pack lo que hace es que divide tareas complejas en subtareas. Entonces, por ejemplo, para una venta, bueno, primero tienes que realizar, no sé, un entendimiento del problema del cliente. Ah, listo. Después lo que tienes que hacer es promover estos beneficios, ¿sí? Se basa como en este flujo o en estas estrategias. Vale, buenísimo. Listo. También con esta parte y complementando un poco lo que dice Laura, ¿qué se puede lograr con Agentic? Anteriormente, en esta solución tradicional con la que veníamos contando, o sea, en temas de experiencia, si somos sinceros, hay cosas que ya vamos a poder ver muy similares, ¿sí? O sea, que ya podíamos trabajar, hacer la parte de procesamiento del lenguaje natural. Lo único que aquí vamos a contar es la flexibilidad que vamos a tener al construir estas nuevas soluciones. ¿Sí? O sea, por lo menos al eliminar el NLU con Agentic ya no es necesario implementar NLU manualmente. Anteriormente, ¿qué teníamos que hacer? Considerar bases de conocimiento donde teníamos que segmentarlas, considerar las diferentes formas que los usuarios tenían de interactuar. ¿Sí? Yo puedo hacer una pregunta, Laura la puede hacer de otra forma. Podríamos tener de pronto en canales, sobre todo como los chats, errores de ortografía, abreviaciones en palabras, toda esta forma en que los usuarios pues tienen de interactuar cuando lo hacen a través de los asistentes virtuales. Al hacer ya una configuración más amplia, vamos a poder configurar y eso lo vamos a lograr a través de los prompts, ¿sí? O sea, ya vamos a poderle dar las instrucciones, complementándolo también con esos flujos que construíamos anteriormente. Ya teníamos una base de conocimiento, considerábamos todas estas formas que los usuarios tenían de interactuar. Entonces, imagínense, ahí encontrábamos ya como unos esfuerzos muy altos para hacer estas construcciones, ¿sí? Porque vamos a empezar a considerar frases que de pronto el asistente virtual no estaba en capacidad de responder, que podían estar asociadas a la base de conocimiento, pero que no la consideramos en algún momento. Complementándolo entonces con la parte de los flujos que podríamos ahí asociar a estos catálogos, ya vamos a poder considerar estas diferentes formas de interactuar, ¿sí? Los flujos también, aunque nos podíamos apoyar y es la manera de hacerlo, seguir como un paso a paso para las diferentes alternativas que podemos tomar, ya los podemos hacer más sencillos, le vamos a poder dar más solidez, también más robustez al bot, y eso es lo que también decíamos al inicio, nos va a dar tiempos pues, de configuración o tiempos de entrenamiento mucho más cortos. Agentic también tiene la capacidad de aprender cada vez más de las interacciones para ser más resolutivo. Entonces, claro, precisamente es lo que veíamos anteriormente. Todas estas frases que no consideramos dentro de nuestra base de conocimiento, hoy en día también con esta tecnología, pues vamos a ser más capaces de hacer ese entendimiento, de hacer estas reconfiguraciones y estos entrenamientos y de que el asistente virtual sea cada vez más potente a medida que va identificando, pues,
cosas o frases o intenciones que pronto no hay un entendimiento en los primeros niveles o en las primeras fases de implementación. Posee la capacidad de analizar información. Aquí podemos evaluar opciones y tomar decisiones complejas sin intervención humana constante. Eso también, digamos, es lo que nos da la capacidad de hacer un entendimiento de contextos, ¿sí? En esta tecnología y en los casos de uso que vamos a ver aplicados, los usuarios son capaces de pronto interrumpir, ¿sí? De interrumpir un diálogo con el asistente virtual y que al hacer este salto o esta interrupción pueda pues precisamente hacer un salto de contexto y continuar la conversación de forma muy fluida. Esto, digamos, es uno de los potenciales que también tiene esta solución. Y pues y es algo que ya está integrado totalmente a la suite de Cariai. Eso, digamos, es también lo que les decíamos, el agregar valor y el tener una promesa de innovación. Es que toda esta tecnología, acá pues es un esfuerzo muy grande de nuestro equipo de arquitectos también, donde constantemente están viendo cómo esta tecnología se implementa dentro de la suite y donde ya podemos tener casos de uso aplicados en tiempos muy cortos y donde podemos también tener esa evolución que les garantizamos pues desde que empezamos a hacer ese entendimiento de los diferentes casos de uso. ¿Sabes, John, ¿Listo? qué veo yo con esta diapo que nos acabas de mostrar, la anterior? Sí, Una dime. forma que me encanta resumirlo es, tienes todos estos beneficios, ¿no? Pero si lo vemos de una forma más sencilla, es como si tú pudieras sentar con cada uno de tus clientes a un agente que está supremamente entrenado, que sabe más de 10.000 páginas de conocimiento, que se sabe al derecho y al revés tus reglas de negocio, tus políticas, tus estrategias, y que está disponible para hablar con tu cliente, con la persona que te pide soporte, todo el tiempo que necesite, entendiendo cada cosa que dice. Entonces tendrías como una atención uno a uno automatizada. Exacto, y esa capacidad también de replicarlos, ¿no? De poder definir estos asistentes virtuales y que si hoy lo tenemos para un país en un idioma, pero ya le tenemos definida algún tipo de personalidad a ese asistente y queremos replicarlo para uno de los países, digamos, donde también tengamos la solución, donde el trato, los términos, tal vez van a ser un poco diferentes, pero la atención y los casos de uso van a ser prácticamente los mismos. Es también pues ese potencial ahí, lo que dices, pues, la capacidad de replicar estas soluciones y que pues el usuario en última sienta esa atención personalizada, uno a uno. Entonces, eso digamos también Totalmente, es totalmente. buenísimo, un punto muy bueno. Listo. Listo. Bueno, hasta ahora hemos visto lo que es Agentic, ¿sí? Una herramienta súper potente, prácticamente como les comentaba, la capacidad de sentar con cada uno de tus usuarios un agente virtual, súper experto. Pero si lo vemos en contexto, ¿sí? O sea, ¿cómo se integra o qué es Agentic dentro de la solución o la suite, el ecosistema entero que es Cariai? Bueno, entonces, aquí algo que me parece fascinante y es un gran punto de ventaja estratégica para ustedes como nuestros clientes, es que al ser nuestra solución una suite modular, Agentic llega a sumar y a conectarse con todas esas herramientas que ustedes ya tienen, ya disfrutan, ya ven su potencial, entonces hace parte del ecosistema de la suite, de sus módulos. ¿Qué significa esto? Y es de lo que nos habla esta lámina. Entonces vemos que conservamos la capacidad de, en un flujo que tiene Agentic y que tenga, no sé, Ion o bueno, un flujo que tenemos para un caso de uso, podemos conservar la capacidad de conectarlo mediante APIs a sus sistemas de CRM, de ERP, de Workforce Management. ¿Y qué significa esto? Que toda la información y todo el potencial que tiene ahora Agentic se ve aún más expandido, es más potente porque va a traer la información en tiempo real y 100% acertada de sus sistemas de información. Entonces, vas a tener en tiempo real pues a tu agente sentado con tu cliente y aparte con toda la información que puedes traer de tu CRM, de tu ERP. Además, que otras acciones que puede hacer, por ejemplo, es, como les comentaba, aprender del feedback que nos dan los usuarios, de las métricas, y vamos construyendo sobre esto. El punto principal de lo que es Agentic es la maravillosa capacidad de razonar y decidir, que es que ya no nos tenemos que tratar de adelantar a todo lo que el cliente nos va a decir, como para construir un flujo con ciertas ramas. No, porque ahora Agentic, que simula la capacidad cognitiva que tendría un humano, puede razonar y decidir y llevar esa conversación dando alternativas, ofreciendo esto, bueno, dando diferentes pasos y todo esto encaminado a lograr un objetivo.
que en términos de lo que buscan ustedes como empresas es, no sé, vender más, bajar los tiempos de procesamiento. Entonces, es como tener esta inteligencia detrás de un objetivo concreto. Por supuesto, conservamos, como les comentábamos, la entrada multicanal y algo muy interesante que quiero hacerles expectativa a lo que vamos a mostrar ahora en las demos es la súper avanzada capacidad en voz para esta entrada multicanal. Tenemos ahí una sorpresa muy chévere. Y también un punto aquí que desde el lado de acá de la consultoría en inteligencia artificial, que nos parece súper valioso, es la capacidad de conectarlo con Geek. De pronto, para quienes no están muy familiarizados con el tema de Geek, es esta base de conocimiento donde tú le puedes cargar tu documentación de empresa, PDFs, URLs, ¿sí? Todo el conocimiento que ustedes como empresa ya tienen de su producto, lo pueden cargar y hacer disponible mediante Agentic. Entonces, Agentic tiene, en cuestión de segundos, la información de más de 10,000 páginas de todo tu proceso, de sus precios, de, bueno, etcétera. 10,000 páginas de conocimiento listas y disponibilizadas mediante Agentic. Buenísimo. Mira, ahí Laura, cuando uno escucha esta parte, podría pensar, ¿no? Y es el temor tal vez de muchos de los usuarios, de los clientes y demás. Esto, o sea, en últimas lo que termina haciendo es facilitando el trabajo del back también. O sea, esto es tecnología con propósito. Todos estos procesos que hoy en día son repetitivos, cuando empezamos a tener esos problemas de desbordes de atención porque tenemos mucho tráfico, cuando tenemos las campañas a través de marketing digital, donde logramos captar a nuestros usuarios y logramos redireccionarlos para darle más información de nuestros productos o servicios. Y ahí es donde empezamos a sentir como esas falencias en atención, porque tal vez no tenemos un agente humano disponible para que pueda darle esa atención inmediata y donde empezamos a perder como todo ese esfuerzo que se hace inicialmente. Esta tecnología lo que nos viene a hacer es facilitar también el trabajo de estas personas, ¿no? O sea, yo digo ahí también es como una herramienta más potente que se complementa también con algunos de los procesos que hoy en día se manejan de forma muy, muy tradicional. Y también la invitación es esa, o sea, aprovechemos todos esos recursos, todo lo que empezamos a identificar dentro de nuestros negocios como repetitivo, es susceptible a automatización también, pero siempre pensando en hacerlo con empatía, con propósito, con agregar valor también a esas experiencias que tenemos de cara a los usuarios, ¿sí? Entonces, ahí también es, o sea, son herramientas que están listas para apoyar también el trabajo de nuestros agentes humanos, todo ese tiempo que tal vez hoy pueden dedicar en los diferentes casos de uso, por ejemplo, a hacer captura de datos, identificar si hay un cliente potencial o no en esos primeros niveles de atención. Podemos complementarlos con esta tecnología. En última, se va a traducir siempre en beneficios para el usuario y también va a permitirnos optimizar esos recursos que hoy tenemos disponibles para nuestros canales digitales. Entonces, ahí también, o sea, esta evolución son cosas que se complementan, son herramientas que hay que utilizar de la mejor forma y por eso como la importancia de entender esos dolores pues, de cabeza que puedan tener en los diferentes sectores, ¿sí? Ahí ya por eso también es una parte muy importante y eso también es parte del compromiso de Careeye y entender muy a fondo esos casos de uso que se tienen para ahora sí con todas estas herramientas que ustedes ven que constantemente están en evolución, construir precisamente esas experiencias que agregan valor a nuestros usuarios, ¿vale? Eso, digamos, ¿qué se va a traducir también en esa parte? Y claramente esto complementa lo que les acabo de decir, los beneficios que son claves para la empresa. Vamos a tener menores tiempos de implementación, un ajuste continuo, porque también el hecho de tener que hacer reentrenamientos, pues va a ser un esfuerzo cada vez menor. Ya se tiene una solución base y agregar nuevos componentes, pues va a ser en un menor número de pasos. La mayor resolutividad sin escalar a un humano, precisamente hablando de todos esos procesos repetitivos. ¿Sí? La idea es que si capturan datos, que si un usuario quiere poner una petición, queja o reclamo, pues podamos en estos primeros niveles de atención hacer ese entendimiento. Que aquí también hay que tener en cuenta que lo que decíamos hace un rato, no todos lo hacen de la misma forma. Hay usuarios que tal vez ya hicieron una vez un intento, un segundo intento, ya podemos sentir como esa sensación de pronto de malestar y también como poder tener una solución más empática cada vez nos va a permitir también empezar a darle manejo a cada uno de estos necesidades o escalamientos que nos empiezan a realizar. Eso nos va a dar una mejor experiencia, consistencia, rapidez y voz para usuarios menos digitales, ¿sí? Que es otro de los canales donde también podemos cubrir canales tradicionales como el telefónico. También anteriormente venimos de soluciones de IVRs donde se hace tal vez una detección de tonos y hoy tener esta capacidad de diálogos más fluidos, pues también nos va a permitir cubrir un canal adicional, hablando de la omnicanalidad que se encuentra dentro de la suite de Careeye.
La escalabilidad y seguridad, la parte de roles, la auditoría, las políticas, replicabilidad. Eso es algo de lo que también decíamos hace un momento, esa capacidad de clonar agentes y personalizarlos por caso, ¿sí? O por rol que se tenga definido. Y la escucha activa durante toda la conversación, en el caso del voicebot. Eso hace parte también de lo que hablábamos, de la interrupción que se puede hacer, del entendimiento rápido y poder saltar entre los diferentes contextos. Entonces no vamos a tener que tener guiones definidos donde si el usuario tal vez se sale de ese guión, el asistente virtual va a quedar, digamos, en una capacidad de respuesta, sino que por el contrario, rápidamente podemos saltar entre contextos y podemos continuar la conversación de la mejor forma. ¿Listo? Bueno, ahora sí, digamos, muchos de nuestros asistentes hoy aquí al webinar han tenido la oportunidad también de interactuar con la herramienta, con el entorno de desarrollo dentro de Cariai. ¿Cómo vamos a poder configurar? Y para las personas que tal vez no han tenido la oportunidad, o sea, Cariai es todo un entorno también que se ha desarrollado pensando precisamente desde hace mucho tiempo en tener tiempos de desarrollo muy cortos, en poder tener una herramienta que sea intuitiva, que sea interactiva y que nos permita prácticamente hacer desarrollo sin tener que detallar una parte a través de líneas de código, sino prácticamente lo que ven tal vez en esta imagen, donde hay construido pues un diagrama de flujo, ¿sí? Donde empezamos a considerar los diferentes caminos o las opciones que puede tomar el usuario. Para configurar el Agentic, lo primero que vamos a hacer, y esto también lo vamos a ver en el siguiente video para que ya veamos también algo más aplicado a la parte de la implementación, es la configuración de la personalidad. Aquí vamos a poder hacer lo que es la escucha con atención antes de proponer las soluciones. ¿Qué nos permite hacer eso? Sentir al cliente acompañado, que no está presionado, que estamos realmente entendiendo esa necesidad para poder ir orientándolo también. Siempre se encuentra, digamos, una ventaja competitiva para destacar. Siguiente de esta configuración de la personalidad está la lista de roles. Ya yo tengo mi agente, tengo su personalidad, puedo decir que es un agente empático, que es un agente que puede estar en capacidad de tener un trato más informal, más fluido, ¿sí? O por el contrario, más formal, un poco más serio, dependiendo también del contexto y el tipo de población a la que estamos dando esa atención. En los roles, Me dime. suena esto como si tuviéramos la capacidad de ser nuestro agente humano perfecto, con su personalidad, su acento, su estrategia, de todo. Exacto, la gente de los sueños ahí, literalmente, lo que hemos pensado. Y en esta parte, en los roles también, ¿no? O sea, porque una parte ya lo tenemos configurado en su personalidad, en cómo va a ser y demás, pero también lo que él va a ser capaz de hacer dentro del entorno en lo que vamos a configurar. En esta parte vamos a definir el rol, se establecen las reglas, las limitaciones, tal vez en qué casos de pronto debe tener como ciertas restricciones en tener un trato con los usuarios, tal vez qué terminología no puede utilizar al estar haciendo una atención o cuáles términos sí puede aplicar precisamente para poder tener como ese clic con los usuarios, ¿no? Para poder tener esa conexión que realmente es la que va a hacer que el usuario sienta que sí está siendo pues entendido. Después de eso, pues viene a asignar casos de uso correspondientes y vincular a los agentes por la parte de la IA generativa, ¿sí? Que es también hacer la configuración de los prompts, poder generar los mensajes, continuar la conversación en el caso de que si hay una respuesta afirmativa o negativa, buscarse una alternativa adicional y poder hacer la extracción de la información, analizar en este caso si el usuario acepta o rechaza algo. Eso es lo que nos permite hacer el entendimiento, la extracción y según eso que pues esté en capacidad de tomar las diferentes alternativas. Luego de eso viene la orquestación de los casos de uso y después de esta parte ya estaría configurado y listo para ejecutar. Si bien son pasos muy sencillos, y esto es realmente también donde está todo eso que les acabamos de decir al inicio, lo que es el Agentic aplicado ahora sí pues en los diferentes casos de uso. Y que Aquí en este quiero, caso vemos dime. cómo lo simplifica, ¿verdad? Porque esa foto que estás mostrando ahí, para ese flujo es para una venta de tarjetas de crédito. Si pensamos antes cómo hacíamos un flujo de venta de tarjetas de crédito, la cantidad de opciones, de ramas, de decisión era tan amplia y ahora vemos cómo, pensando en la escalabilidad, es un flujo que se simplifica muchísimo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la ventaja de la capacidad de autonomía de tomar decisiones respecto a lo que el usuario le va diciendo. Exacto, entonces ya vamos a poder tener como esa simplicidad también al construir todos estos diagramas de flujo y considerar las diferentes alternativas, porque ya seguramente no vamos a ver y no todo un flujo donde tenemos que considerar cada una de las opciones, sino que a través de los prompts y demás considerar los diferentes escenarios.
Pues, bueno, esta digamos ya es una parte más de la interfaz de la administración de CariAI. Como les decía, para tal vez las personas que han interactuado con él, pues será más fácil ubicarse. Y lo que se hace es habilitar un nuevo módulo, que es el módulo de Agentic, ¿sí? Y este Agentic, lo que acabamos de ver aquí, cómo necesitamos configurarlo, se ve reflejados en uno, la parte de agentes con IA, que es la parte de poder hacer la personalización y la creación, poder asignarle los diferentes cargos y los casos de uso donde él va a poder también tener esa atención. ¿Listo? Entonces voy a darle aquí play para poder ir viendo la primera parte, es donde vamos a crear a nuestros agentes. Listo, ahí tenemos pues para el ejemplo, en este caso, 3 agentes, Laura, Andrea y Cristian, que cada uno puede tener su propia personalidad. Si vamos allá a la parte de edición y vamos a hacer el cargue de Cristian, vemos que Cristian es un agente que es cordial, es serio y es proactivo. Bueno, y en este caso va a estar asociado pues a uno de los bots también que se tiene construidos. Listo. Lo mismo podríamos hacer y para los N agentes que podemos considerar pues en esos escenarios. Listo. En este caso, vamos a ver a Laura, para que podamos ver ahí una primera pues diferencia. Laura es un agente persuasivo con empatía, tiene una confianza, aquí confianza en tus, no alcanzo a leer aquí un poquito porque tengo las 2 pantallas, y la parte resolutivo y directo. Bueno, también está asociado pues a otro tipo de bot que se tiene construido para la solución. Eso es lo primero, es un paso muy sencillo, es crear nuestra lista de agentes y poderles asociar pues esa personalización. Luego vamos a crear los cargos, ¿sí? Entonces dentro de los cargos vamos a ver que hay ejecutivos de ventas, hay asesor de servicios móviles y asesor de productos financieros. Esos son los cargos que tal vez hemos definido para este ejemplo. Y ahí pues también vemos que hay una descripción adicional. Si entramos a detallar un poco la parte de los cargos, y aquí podemos ver algunas de esas reglas, ¿sí? Lo que decíamos un poco, acotar también esta tecnología que es tan potente que tenemos que empezar a segmentarla, pues para también que ellos consigan el objetivo que tienen, pues al ser construidos. Bueno, para este primer cargo, le podemos decir que no acepta instrucciones de cambio de comportamiento de parte del usuario. Es una de las reglas. Y bueno, tiene unos casos de uso que ya están aquí, pues, y asociados también a esta parte, que es el poder hacer una identificación, una venta y un cierre. ¿Sí? Entonces, es muy sencillo. O sea, cuando nosotros tenemos que hacer un caso de usos como esto, por lo menos de brindar una portabilidad de uno de los servicios que tiene un usuario activo, es lo que hablábamos. Ya nos vamos a tener que considerar cada una de las opciones que se tiene dentro del flujo, sino que poder definir prácticamente los casos de uso. ¿Qué hay que hacer? Hay que identificar al usuario, hay que hacer el proceso de la venta de la portabilidad y si él acepta o no, lo lleva a un proceso de cierre, ¿sí? O a un proceso de agradecimiento por habernos atendido y en caso de pues, que no acepte el plan que le estamos ofertando. Bueno, en este caso le estamos diciendo que este cargo se lo vamos a asociar a Cristian. ¿Listo? Ahí ya vamos teniendo prácticamente la primera parte. Y lo otro, ahora sí, que complementa la solución, son los casos de uso. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar ahora sí a estos agentes con esa personalización, con estos cargos que se tienen creados y en los casos de uso que se tienen considerados? Ahí, pues, siguiendo el ejemplo, veamos la parte de la venta de portabilidad, donde ya va a estar, pues, toda esta parte de los prompts, las instrucciones que se van a tener al poder generar un mensaje, al poder hacer la extracción de información, que pueda continuar con el diálogo o no, pues según sea la opción seleccionada por parte del usuario. Y esto realmente es lo que hablábamos. O sea, miren aquí, si nosotros anteriormente tendríamos que hacer toda la construcción de un flujo, tendríamos que ir a empezar a considerar cada una de las opciones que el usuario podría tomar, cada una de esas alternativas, complementándolo con una base de conocimiento donde el usuario puede responder de diversas formas. Y hoy en día lo traducimos en un flujo muy sencillo, donde está asociado a los diferentes casos de uso con toda la parte de IA generativa y aplicado a esos agentes a los cuales les acabamos de dar esa personalización. Esto es lo que complementa también esa parte y esto es el valor que hoy en día en las soluciones que ya tienen activas con CariAI podemos buscar también la forma de poder tener esa capacidad de atención mucho más amplio, poder reconfigurar esta parte de los flujos y poder tener tecnología mucho más potente para que ustedes puedan hacer también uso, para que le saquen el mejor provecho a todo lo que CariAI pues, en este momento está implementando. ¿Sabes, John, qué es un buen feedback que hemos recibido de nuestros clientes que actualmente ya están explorando esta tecnología con nosotros? Es que
Claro, al tener un flujo mucho más sencillo como el que estás mostrando en pantalla, pues la capacidad de control y de edición o de estar muy cerquita de la operación, pues es muchísimo más amplia, porque entrar a ver y optimizar un flujo que es más simple, más directo, pues le da la capacidad a la empresa efectivamente de estar pues ahí súper cerca y súper del lado de hacer esos ajustes que vayan necesitando y tener control sobre todo. Exacto. Ahí por eso queríamos, antes de pasar como a los casos de uso ya reales, hacer como esta introducción de cómo se hace esa configuración, porque o sea, ahí ya vamos a ver cómo la interacción va a ser más fluida. Si nos vamos como a lo que ya se tenía en Cariai, son cosas que, como les decía, ya trabajamos de forma muy similar, pero hoy en día vemos también estas soluciones más completas con tal vez una estructura un poco más sencilla, ¿sí? Y esa capacidad pues de respuesta mucho más amplia. Este es un caso de uso aplicado en un canal como WhatsApp, un canal de los que es pues, preferidos hoy también por los usuarios, al ser un canal que yo puedo pues, seguir en mi labor diaria, hacer mis consultas, poder ir chateando en el momento que yo tengo tal vez un espacio, un canal que nos permite también tener ese doble canal de comunicación, ¿sí? En los casos inbound y los casos outbound, cuando necesitamos, por ejemplo, contactar a nuestros usuarios, por ejemplo, un recordatorio de un pago, un recordatorio de una cita médica, ¿sí? Y donde es la empresa en este caso quien inicia esa conversación. Bueno, en este caso, Juan, que es el usuario que está interactuando aquí, inicia la conversación, está haciendo tal vez la consulta de uno de los videojuegos y miren la necesidad. O sea, la necesidad no está limitada simplemente a poderle presentar un catálogo o alguna de las opciones, sino que lo que hablamos hace un momento, esa capacidad de hacer procesamiento del lenguaje natural y que él sienta realmente el entendimiento para buscar su mejor respuesta, se ve reflejada en la consulta que él hace. Lo que él dice aquí es, yo hago transmisiones en Twitch jugando Call of Duty y si me sirve para transmitir sin que se me caiga. Ahí viene la respuesta por parte del asistente virtual. Adicional le hace otra pregunta. Si mi hijo se pone en videollamada mientras yo transmito y sigue, digamos, haciendo ese entendimiento, sigue dando la parte del acompañamiento y no se ve también limitado a un solo flujo, a un flujo donde yo le brindo algunas opciones, sino a una conversación más fluida, más dinámica. Ya le estoy hablando de condiciones, le estoy hablando de precios en este caso. Y a medida que hacemos este proceso, estamos también identificando, según las reglas que se tienen del negocio, si es un cliente potencial, el cual podemos, con los pasos que hemos ido orientando, llevarlo a un proceso de cierre. Sí, que es el objetivo también de estas soluciones, ¿no? Poder cumplir esos indicadores que se tienen planteados y es ahí donde se ve realmente que se agrega valor a las soluciones. Si es un canal de ventas, si es un canal de atención a pacientes, de recordatorios de pago, etcétera. Entonces, es por eso también donde vemos que no nos limitamos a atender pues un único caso de uso. Las experiencias se ajustan dependiendo también de esas necesidades que se tienen definidas. Al final se hace una captura de datos, se hace también algo adicional que se tiene dentro de Cariai, una parte de poder presentar un formulario, la parte de hacer captura de datos a través de un documento y la extracción también de esta información, la cual la podemos pasar a una fase de procesamiento. ¿Listo? Aquí al final se genera pues un archivo adicional que puede ser un contrato, puede ser un comprobante de pago, etcétera. Si se tiene que pagar, digamos, algún documento adicional, se lo podemos proporcionar también a través de este canal. Y aquí es donde empezamos también a ver que hoy tenemos Agentic, pero esta solución es tan potente que nos permite ir complementándonos también de otros canales. Por ejemplo, ahí vemos que le estamos generando un link para poder proporcionar un PDF, pero podríamos también utilizar un canal, por ejemplo, como mail para enviarle un comprobante de pago allá, ¿sí? A otro canal. Y poder también toda esa omnicanalidad ir cubriendo las diferentes necesidades. Entonces, este es un primer caso de uso, es algo de lo que se tiene para WhatsApp. Aquí también vamos a mostrarles el siguiente ejemplo que va más aplicado a la parte de voz, lo que conocemos como VoiceBot. Voy a dejar correr el video para que escuchemos el audio y ya comentamos pues lo que vemos en esta experiencia. Hola, Hola, gracias por gracias por comunicarte con comunicarte con Carimóvil. Carimóvil. Mi Mi nombre nombre es es Cari. Cari. ¿En qué ¿En puedo qué? ayudarte hoy? Sí, es que llevo días sin datos y nadie me resuelve nada. Lamento mucho la molestia que esto te ha causado. Déjame revisar tu línea para darte una solución. Pero es que siempre dicen lo mismo. ¿Y la solución? Entiendo su frustración.
Ya estoy verificando tu servicio y detecto que tu plan necesita una actualización de red. Puedo activarla ahora mismo para que tengas datos en menos de 10 minutos. ¿De verdad se soluciona así de rápido? Sí, y además te compensaremos con 1 GB extra por las molestias. ¿Deseas que lo active? Está bien, hazlo por favor. Perfecto. Tu actualización está en proceso y recibirás un mensaje de confirmación en breve. Gracias por tu paciencia y por seguir con Cari Móvil. Listo, miren, ese es precisamente un caso de uso que es muy simple para el usuario. O sea, las alternativas, lo que se dice, identificó que era un usuario que tal vez estaba frustrado, ¿sí? Le brindó algunas alternativas, logró, digamos, resolver esa necesidad que él tenía y donde agregó valor realmente en una conversación muy fluida, donde en este caso, bueno, tenía un tipo de voz definido, un acento también que hacía parte de la personalización del Agentic en este caso. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es un No, y primer. la capacidad de la voz, ¿no? O sea, prácticamente ella ahí no se da cuenta que está hablando con un robot, se siente súper familiar, tiene un acento, me parece que de Bogotá también. Total, y eso, o sea, antes por lo menos en un canal tradicional o en un típico IVR, pues no teníamos como esa oportunidad de identificar cuál era el sentimiento del usuario, si estaba frustrado, si estaba siendo bien atendido, en este caso le dice su necesidad, o sea, todo eso realmente es lo que se ve reflejado en la experiencia del usuario. Totalmente, pasa directamente, se salta el tema del menú fijo y va directamente a decir su personalidad. Imagino que, bueno, vemos diariamente cómo esto disminuye tremendamente los tiempos de atención y la satisfacción del usuario. Vale, entonces Así por es. aquí voy a compartirles nuestra siguiente demo. Me parece que ahí ya la están viendo. Listo. Por aquí de nuevo tenemos ejemplo de uno de nuestros canales predilectos, que es WhatsApp. Como ven, contamos con los features más nuevos, los más potentes que tiene en este momento WhatsApp, como lo es en este caso un Flows. Vemos que a ver, le voy a dar pausa un segundito para contextualizar un poco. Vemos que nos está diciendo que no tiene internet hace 2 horas, manda un emoji de una persona que está molesta. Entonces, ¿qué caso de uso es este? Bueno, un cliente molesto que nos está hablando por soporte o porque se está llamando, se está comunicando a quejar. Directamente vemos aquí en el segundo mensaje que lo que hace la Agentic es entender lo que el usuario le dice y hacerle una clasificación, ¿no? Le está diciendo que es un incidente de conectividad. Ahí ya está lo que veíamos, que es el flows de WhatsApp, que lo voy a devolver nada más un segundo porque esta herramienta lo que hace es facilitarnos muchísimo la toma de datos. O sea, ven como en la misma interfaz está poniendo números, listas, se pone súper fácil. Esto aumenta muchísimo la satisfacción del cliente también. No tenemos que preguntarle una y otra vez por sus datos. Y esos datos los está recibiendo en este momento Agentic. Entonces, ¿qué hace? Entiende el problema y le está diciendo listo. Verifiqué con tus datos y se reporta como una falla individual. O sea, aquí ya está iniciando a hacer como la cognición o la decisión, ¿no? Entiende lo que le está diciendo y dice, ok, esto está categorizado como falla individual y dispara una acción, ¿sí? Nosotros aquí en Cari nos encanta hablar de que los bots no solamente tengan cerebro, o sea, no solamente te den información, te guíen, sino que también tengan manos, o sea, que puedan hacer acciones. En este caso, el cerebro entiende que hay un problema, que es falla individual, y las manos lo que hacen es resolver. Entonces le está diciendo, bueno, primer paso, te voy a mandar esta guía. Entonces vemos cómo acompañamos los pasos de lo que nos permite WhatsApp, que son guías o insumos multimedia. Le manda su guía para optimizar la experiencia del usuario en la resolución del problema y le dice, por favor, envíame foto de tu decodificador. Aquí el usuario le está mandando una foto. También desde Cari, pues como saben, tenemos la capacidad de procesar y entender estas fotos. Y nuevamente el agente que está tomando decisión, ¿sí? Entonces, lee la foto, entiende de qué es y le dice, ups, veo que la foto salió borrosa y es de tu deco de TV. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, porque hay un entrenamiento detrás para decir, bueno, este tipo de fotos son de decos de TV, de internet, etcétera. Y dispara una siguiente acción, que es una acción correctiva.
Le voy a decir, bueno, me mandas nuevamente la foto, pero esta vez sí, por favor, que sea de tu modem de internet. ¿Y cuál es la ventaja aquí, no? Que en otra hora lo que hubiéramos tenido que hacer es definir un flujo de, bueno, qué pasa si el usuario me manda una foto que no es, una contención, cómo lo manejamos. En este caso, prácticamente como si fuera un agente real, o sea, un agente humano, le dice, oye, no, esa foto no es lo que te pedí, por favor, toma esta acción correctiva y mándame la que sí es. Entonces, ¿eso que ahorra? Pues tiempo, frustración del usuario, vamos directamente hacia el objetivo, ¿no? Hemos hablado durante la sesión que Agentic va hacia un objetivo, en este caso, para soporte el objetivo es resolverlo de la manera más fiable y rápida y toma las decisiones para llegar a eso. Entonces, en este caso, nuevamente le mando una foto y le dice, veo que la luz one no está encendida. Entonces, de nuevo, esta es la cognición de empezar a hacer un diagnóstico y le está ofreciendo una solución o un paso correctivo. Desconecta el cable de corriente 30 segundos y vuelve a conectar. Hasta este punto, como para contextualizarnos un poco, ya hemos visto cómo va siguiendo unas instrucciones, ¿verdad? Primero le pidió, lléname estos datos en un formulario para hacer como una precategorización. Luego le dijo, por favor, mándame foto para que yo te pueda ayudar. Tercer paso le dice, ok, veo que es una luz one, haz este paso correctivo. Eso, como les comentábamos, va, digamos, orientado o restringido por las reglas, por el entrenamiento que le demos al bot, y así podemos hacer como si un usuario de soporte estuviera directamente ahí con el cliente. ¿Qué pasa? Que el cliente nos dice, no, sigue igual. Ok, ¿qué va a hacer entonces el Agentic? En su cognición dice, no alcancé el objetivo, vamos al siguiente paso o vamos a probar esto otro. Entonces le dice, probemos algo más, presiona el botón reset y le manda otra foto para acompañar el proceso, ¿no? Hacerlo un poco más amigable, ya que hablar solo por texto puede ser un poco limitante. Y le dice, ¿qué pasa ahora? Donde el usuario le dice, ahora la luz DSL parpadea. Nuevamente, entiende, razona, ofrece solución. Pero seguramente hasta este punto muchos de ustedes se pueden estar preguntando, Agentic puede estar muy bien, ¿cierto? Pero dentro de mi operación, ¿cómo lo optimizo? ¿Cómo no pierdo otras ventajas que tengo? En este caso, el usuario le está diciendo, esto ya me está costando mucho, mejor pásame a alguien. Y ese es un criterio muy importante porque nosotros lo que buscamos es que su operación siempre se vea beneficiada. Entonces, vamos a ver hasta dónde Agentic nos sirve muy bien y nos añade mucho valor y hasta dónde ya lo podemos conectar con otra herramienta más especializada. En este caso, ¿qué hace Agentic? Cuando está leyendo que le está costando mucho que le pase a alguien, la caja de Agentic detona o deriva al flujo de videollamada. ¿Por qué? Porque desde el entendimiento de la operación, estratégicamente sabemos que para clientes frustrados, del perfil de esta persona, para este tipo de problema, tal vez, bueno, un primer paso sí sería texto, hablar, solucionar por texto, pero si no, lo derivamos a un segundo paso que es videollamada. Y Agentic tiene toda la capacidad de, como les decía, conectarse con esos otros sistemas o esas otras herramientas que también tenemos. Entonces es como tener lo mejor de todos los mundos, de todas las herramientas que tenemos. Y finalmente en la videollamada ya llega a la gente como que la información predigerida, ya le dice, el usuario ya hizo estos pasos, su tipo de módem es este, ¿sí? O sea, no llega como en blanco, sino todo lo que se trabajó antes le llega, se hace una atención más rápida, más confiable, menos frustrante para el usuario y finalmente se logra entonces la solución. Listo, voy a dejar de compartir por acá. Vale. Para el siguiente demo, entonces también vamos a ver algo de la voz. Por aquí está. En este caso, quiero que recuerden que esta voz pues, es generada por inteligencia artificial. Buscamos que sea lo más natural posible, que tenga acento del lugar de donde sea la persona. Van a ver que la latencia o ese espacecito en el que carga es mínimo, casi imperceptible. Hola, soy Cari de Caricobros. Te contacto para ayudarte a poner tu cuenta al día y compartirte una opción especial que tenemos para ti. ¿Tienes un momento?
No sé, ahora mismo no puedo pagar. Te entiendo, por eso justamente te llamo. Revisando tu historial veo un saldo pendiente, pero esta semana tenemos un 10% de descuento si regularizas hoy. Y si no puedo hacerlo hoy, ¿qué pasa? No pasa nada grave, pero sí podrías generar intereses adicionales. Para evitarlo, puedo enviarte un enlace y reservarte el beneficio por 5 días más, sin recargos. Así tienes margen y no pierdes la promoción. Bueno, podría ser. ¿Me lo mandas para revisarlo? Claro que sí, ya te lo envié por mensaje. Gracias por tu disposición y recuerda que estas oportunidades ayudan a mantener tu cuenta libre de intereses y con beneficios. Bueno, este ejemplo de cobranzas es uno de los que son más desafiantes, ¿no? Porque ¿qué hay que entrar a hacer? A negociar con una persona que probablemente no quiera hacer el pago, que nos va a contar su historia personal, que tiene ciertas dificultades. Y esto es donde tal vez un poco más luce la capacidad de decisión de la Gentic. ¿Qué hace entonces? Que va entendiendo que el usuario le dice, no, en este momento no te puedo pagar. Razona, entiende, busca la mejor estrategia y le da una contrapropuesta, que es, para no perder los beneficios, te voy a mandar entonces y lo congelamos. Y lo que puede hacer es para clientes o para procesos que requieren mucha negociación, que son, no sé, muy robustos, muy amplios y repetitivos. Agentic ya está en capacidad de llevar negociaciones complejas, de seguir al pie de la letra esas estrategias para cerrar la negociación y tiene pues a la mano todos los datos de la operación para siempre dar la atención específica que el cliente está necesitando. Y como está enfocado en el cierre del objetivo, entonces todas las decisiones que tome van a estar orientadas a aumentar ese indicador de, bueno, cierre de cartera, de ventas, entonces está como optimizado en ese sentido. Total, ahí Listo. yo he visto también unos escenarios muy interesantes donde el usuario también le puede decir, mira, en el momento no cuento con todo el dinero, pero te puedo hacer un pago del 20% el próximo martes. O sea, yo ahí automáticamente hay que validar unas reglas de negocio pues que se tienen también definidas pues para pues ver si es en este caso aceptable la opción que el usuario nos está indicando, hacer el cálculo también, porque también se hace la transcripción de lo que él te está diciendo. Si él tiene un monto de X pesos por hacer el pago y el usuario te dice que te puede hacer el 20%, o sea, todo eso, digamos, también hace parte del contexto, del entendimiento, pero también de esa capacidad de análisis de forma inmediata. Entonces ahí es donde también tú dices, Lau, como esa complejidad que se tiene al momento de hacer una negociación. Y por eso, pues, esto es uno de los casos de uso en cobranzas que en VoiceBot es muy interesante y también es de lo que está abierto, ¿no? Porque ahí consideramos diferentes escenarios que también pues podemos replicar también en lo que compete pues en la siguiente diapositiva y es en qué sectores se adapta Agentic ahí. Sí, totalmente, John. Y de hecho, no solo imagínatelo en cobranzas, ¿no? O sea, cobranzas porque es complejo, ¿no? O sea, son negociaciones, muchas negativas, tire y afloje, pero imagínatelo para vender. Una gente que se sabe todos tus beneficios, todos tus productos, qué puede ofrecer primero, qué puede ofrecer después, para soporte. Bueno, o sea, con la capacidad de llevar conversaciones tan complejas, realmente el reto es para nosotros de qué tanto lo vamos a poner a hacer. Claro. Y por eso es que entonces, bueno, como decías tú, ¿a qué sectores se adapta Agentic AI? En realidad, a todo tipo de sector. De hecho, creo que ahora, como les decía, el reto está en nosotros. Eh, ¿Cómo le sacamos todo el jugo, toda la potencialidad que tiene esto en nuestras operaciones? Lo que hay que tener en cuenta aquí es que ya sabemos que se adapta a las reglas que tengan en cada empresa, porque se las configuramos, se las hacemos saber y va en busca de un objetivo. Entonces, realmente, siempre que tengamos reglas claras y un objetivo que cumplir, Agentic es nuestra mejor herramienta en este momento. Total. Y esa parte también que dices, ¿no? O sea, el vendedor, en este caso el Agentic, sabe todos los productos y demás, pero también conoces tus gustos porque también le estás indicando qué es lo que buscas, cuál es la necesidad que tienes en el momento, que pueda consultar adicionalmente un stock de productos, en este caso, hablarle de precios y demás y darle alternativas. Entonces, eso es un conjunto de cosas que se complementan para los diferentes sectores y ahí pues muy de acuerdo contigo. Ahí mira, precisamente tenemos como en este slide una de esas notas y es que antes la tecnología le debía al cliente.
Ahora sí, hoy la tecnología está a la altura y evolucionando, entonces, ¿por dónde vamos a iniciar? Eso va muy de la mano también en los casos de uso, donde identificamos también todo este tema de congestión, ¿sí? Donde sabemos por lo menos que no estamos siendo capaces de atender a los N usuarios que nos están haciendo las diferentes consultas. Es uno de los primeros puntos que tal vez hay que tener en cuenta. ¿Cómo estamos haciendo la atención de nuestros procesos hoy en día? ¿Por qué canales? ¿Cuántos agentes humanos necesitamos hoy para hacer procesos que tal vez se pueden desgastar la mayor cantidad de tiempo en dar información simplemente de productos, donde deberían estar es haciendo la parte de los cierres, ¿no? Entonces, ahí realmente es donde vemos que tenemos un potencial muy grande, donde tenemos que empezar a definir esos casos de uso, pues muy de la mano acá con todo nuestro equipo que también está dispuesto a hacer esa consultoría y ese acompañamiento. Y para los usuarios nuevos, para las personas que tal vez hoy no tienen una solución con Cariai, pero que seguramente muy pronto la vamos a tener, vamos a poder también definir estos casos de uso. O sea, y cuenten con la expertise, lo que acaban de ver es un pequeño abrebocas, pero todo esto lo podemos aplicar a su negocio, ¿sí? Si ustedes quieren ver algo ya personalizado, que se ajuste con sus propias reglas de negocio por los diferentes canales, la invitación es traigan esos requerimientos, permítanlos demostrarles también y déjense asesorar también por parte de nuestro equipo, que con mucho gusto lo vamos a hacer. Dentro de los paquetes, bueno, y eso también es para algo que tengan como en cuenta en lo que hacemos la evaluación, pues tenemos 3 tipos, en este caso de paquetes, que es Agentic Essential, Agentic Advanced y Agentic Enterprise. Esta parte, digamos, nosotros la hacemos como una estimación en bolsas de horas que seguramente les vamos a poder detallar, pero la idea es que con estas bolsas de horas podamos hacer paquetes para hacer la construcción de esas soluciones. Y para nuestros clientes que hoy en día ya tienen estas soluciones, que también pues agradecemos la confianza que han tenido en nuestro equipo y donde también nos han permitido recorrer todo este camino para llegar a lo que tenemos hoy como producto, la invitación es evaluemos, o sea, evaluemos lo que hoy tienen, cómo lo podemos optimizar, qué componentes adicionales le podemos incluir, porque si hoy ya están cumpliendo un proceso y están obteniendo unos resultados, seguramente vamos a poderlos mejorar porque vamos a tener una población o una audiencia mucho más amplia que podemos interactuar, podemos tener campañas mucho más completas también y escenarios diferentes donde seguramente vamos a garantizar que todos los usuarios van a tener su respuesta y con las reglas de negocio que vamos a tener ajustadas a sus casos de uso, vamos a poder seguramente cumplir esos objetivos en conjunto. Esa es la invitación siempre, entonces ahí está la solución. Prácticamente lo que necesitan es tener un caso de uso, tienen un equipo de respaldo acá, ¿sí? Que está siempre abierto pues, a entender esas necesidades. Y aparte de la tecnología, el nivel de acompañamiento, eso es algo que yo siempre resalto pues en las presentaciones, porque es tecnología que seguramente estaríamos encantados de que la pongan pues a prueba también en sus casos de uso, pero el nivel de acompañamiento que tiene el equipo de Cariai y la expertise que hemos obtenido durante casi estos 10 años en el mercado, prácticamente desde que los chatbots salieron a producción y hoy pues, nos sentimos muy orgullosos de tener un producto tan completo, es donde seguramente vamos a poder empezar a definir mejores escenarios. ¿Listo? Esto también, y es una parte ahí que tenemos, y es otro evento que nos emociona mucho, o sea, el tener ese contacto con ustedes a partir de nuestros webinars, pero hoy en día hacemos la invitación también a un evento presencial, donde seguramente vamos a tener la oportunidad de vernos cara a cara, de poderlos conocer, de que podamos interactuar de una forma pues más amena, más directa, y lo mismo, siempre entendiendo cuál es esa necesidad, cuál es ese problema que tienen, y que tienen una tecnología hoy en día que responde. ¿Sí? O sea, el temor aquí no va a ser ninguno, digamos, al poderles decir, podemos implementar esos casos de uso, siempre pensando en el beneficio que vamos a traer a sus usuarios. Es el CariSummit 2025, es un evento que está programado para el siguiente mes en Bogotá, es el 25 de septiembre a las 7 a.m., ¿sí? Ahí vamos a estar en el Gran Hyatt de Bogotá. Y aquí está el código QR. En las redes sociales, en LinkedIn, seguramente también van a poderlos encontrar. Nosotros estamos promocionando para que ustedes mantengan esa conexión con esta tecnología, ¿sí? Y si tienen alguna inquietud, por más mínima que sea, pues por favor háganla saber y seguramente vamos a ver si aplica muy bien una solución o cómo podemos empezar a construir estos productos mínimos viables para ir robusteciendo cada vez más esas necesidades que se tienen. Dentro de este evento, pues tenemos una serie de conferencias, ahí donde tenemos invitados muy interesantes, parte del equipo de Cariai también en este caso, y donde también vamos a tener un evento de cierre, una parte de networking, donde precisamente está definida para hacer ese entendimiento de las necesidades. Entonces, les compartimos, les reiteramos nuevamente esta invitación, estaríamos encantados de que nos acompañen en este espacio también, pues presencial.
Súper invitados. Súper invitados. Ahí contamos con ustedes también. ¿Listo? Para que sigamos creciendo en conjunto. Y bueno, eso era lo que teníamos preparado para hoy. Seguramente nuestro equipo de marketing, y ahí también aprovecho para darles un agradecimiento muy especial por que son ellos quienes hacen posible todo esto de las redes, de poder hacer la promoción y demás, el material que nosotros necesitamos pues, para poderles compartir a ustedes estos mensajes. A nuestro equipo de arquitectos, el equipo comercial y bueno, todas las personas que hacen parte del equipo de CariAI, que digamos, estamos muy orgullosos de poder presentar una solución tan completa como lo que acaban de ver. Las memorias se las van a estar haciendo llegar a sus correos, también por si de pronto no les quedó claro algún punto o si quieren revisar nuevamente pues algún video, ahí tranquilamente lo puedan hacer. Vamos a dejar un espacio aquí muy corto para resolver algunas inquietudes que también seguramente las compartiremos en las memorias y no alcanzamos a responder algunas de ellas. Vale, entonces, bueno, no sé, Laura, te hago preguntas, ¿quieres responder? Y rápidamente. Listo, claro, de una. Bueno, listo. Entonces, ahí va la primera. ¿Cómo se controla la seguridad de Agentic respecto a datos sensibles que vienen del CRM, como cédulas o números de tarjeta? Y esa pregunta es súper interesante y de hecho es una de las primeras inquietudes que surgen cuando de pronto exponemos esto a clientes. Y la verdad es que en Cari, para nosotros la seguridad siempre ha sido una prioridad. Por eso, a ver, te podría mencionar 4, así como para no extendernos demasiado en la pregunta, igual lo podemos profundizar ya directamente. 4 de los mecanismos que usamos para la protección, especialmente de estos datos sensibles, como tú los mencionas. En primer lugar, por supuesto, tenemos unos filtros de contenido. Lo que hacen es como bloquear o enmascarar la información que se está transmitiendo, que se está transportando dentro de la comunicación. Por supuesto, también tenemos cifrado, que es que toda la información que viaja está protegida por TLS 1.2. Y bueno, también, claro que sí, se guarda cifrada de igual manera. Otra de nuestras herramientas es que utilizamos la anonimización. Entonces, ¿qué es? Que usamos tokenización o también enmascaramiento para los datos críticos, como podrían ser cédulas, IDs, tarjetas. Y en un último lugar, en cuarto lugar, tenemos también guardrails, que es que podemos validar las entradas y también, obviamente, las salidas para que la gente nunca llegue a revelar datos sensibles. Entonces, esa es la manera como aseguramos que la información de los clientes siempre esté protegida sin afectar, obviamente, la experiencia. Hey, buenísimo, muchas gracias. Bueno, ahí va la siguiente. Cuando mencionas identificación del usuario, ¿a qué te refieres? ¿Qué identificas? Dependiendo de lo que identificas, ¿haces cambio en las atenciones de resolución? Ok, bueno. Cuando hablamos de la identificación del usuario, bueno, en este caso era para ejemplificar uno de los casos de uso, y es que normalmente o en muchos de los procesos que ya estamos llevando con Agentic, las reglas de negocio que nos comparten es que primero hay que confirmar que estamos hablando con el titular de la cuenta, de la tarjeta, de la línea, y entonces esto lo que hace es derivarnos a pues ciertas acciones, ¿no? De acuerdo a lo que nos diga. Por ejemplo, si el usuario responde que no sé, que es el hermano, que no lo conoce, bueno, se disparan ciertas acciones como podría ser un recontacto o, bueno, un flujo de seguridad. Entonces, lo que podemos hacer es identificar por el número de teléfono o su cédula, su ID, el ticket, y con integraciones vía API, lo que hacemos es, bueno, conectarnos a sistemas de terceros para hacer este proceso pues mucho más seguro y robusto. Okay. Por aquí, John, también tenemos otra pregunta, de pronto esta de la web Ahí, visit. qué pena, ahí de pronto en esa parte de la identificación también se puede ver, o sea, como la validación del usuario, y ahí también es interesante ver por lo menos en un ejemplo de los de salud, si es un usuario afiliado o es un usuario que está interesado en adquirir un plan. Luego de esa validación, pues poder definir un tipo de atención por el perfil del usuario, ¿sí? Entonces, por lo menos en eso, en la validación del usuario, el poder saber yo que tal vez dentro del perfil es una mamita gestante y poder mantener esa conexión para hacer seguimiento, para programar sus controles, tal vez diferente a un usuario o a un adulto mayor en este caso, que tal vez requiere un tipo de medicina adicional o dentro del seguimiento que está haciendo, pues es un proceso completamente diferente. Eso es lo interesante también de poder hacer estas reglas, precisamente se ajustan a los negocios dependiendo de una validación de usuario que tal vez hacíamos referencia en ese tipo y que se puede definir dependiendo del perfil del usuario. Dale, Lau, a ver, dime pero sin cortar. A ver.
Vale, Francis nos pregunta, en el demo, ¿cómo se dio el contacto? Si se llamó a algún número. Ok, bueno, el usuario puede acceder al número a través de servicios adicionales también, como Click to Call o Click to WhatsApp, ¿sí? O sea, siempre son llamadas a la acción dependiendo, lo mismo, reglas de negocio que podemos complementar de canales adicionales. La idea es que pueda ser atendido de forma automática. También es posible que el contacto lo haga la empresa por medio de campañas outbound, ¿sí? O de contactos de salida a los usuarios. Claro que sí. También de Francis nos pregunta si esto funciona desde WhatsApp. A ver, esto funciona. Ya, listo. Bueno, se soporta de llamadas desde canales de voz tradicional o desde llamadas por WhatsApp, ¿sí? Con la misma funcionalidad, con solo presionar el botón de llamada. Ok, perfecto. Por acá también tenemos otra pregunta de Giovanni que nos decía si la videollamada es por WhatsApp. En este caso, bueno, nosotros la videollamada a hoy la estamos haciendo por medio de un link y lo que hace es activar un video web y ese lo puedes enviar por WhatsApp. Entonces, el video sobre WhatsApp todavía no ha sido liberado por Meta, pero esperamos que sea pronto. Tal como ocurrió hace unos meses, y recordamos con el tema de WhatsApp Voice, que son las llamadas directamente por WhatsApp. En este caso, pues también las estaremos integrando de primeros por ser DSP. Ok, hay una pregunta que también, porque mucho de esto y todo lo que vemos dirá, ¿qué costo tienen? ¿Cómo asociamos el modelo de cobro? ¿Cómo se cobra la Agentic? Y eso es una excelente noticia. O sea, Agentic y la configuración no implica un costo adicional al cobro tradicional que ya manejamos también dentro del modelo de Cari, que va asociado siempre a los paquetes de servicio recurrente. Nuestra idea también es aquí agregar valor y asimismo, pues ese valor que se agrega se ve reflejado tal vez en tener un retorno. Entonces, por eso hay un cobro asociado a los paquetes o a la cantidad de usuarios, que es algo que también tendremos la oportunidad de detallarles en minutos, sesiones, si es videollamada, el caso de un cobro también por minutos. Ok, perfecto. Por acá también Leonardo nos pregunta que el video de pronto lo vio un poco entrecortado, si podemos enviar estos links. Y claro que sí, Leonardo, lo que hacemos es que, bueno, para todos los participantes y todos los registrados en el webinar, les hacemos llegar el video, las memorias y, por supuesto, todo este contenido queda disponible en YouTube también para que lo puedan visualizar. Buenísimo. Bueno, yo creo ahí, respetando el tiempo y el espacio también que teníamos programado, hagamos la última pregunta y en este caso es por ¿qué tipo de diseño utilizan? ¿Basado en reglas, basado en intenciones, IA generativa o híbrido? Ahí yo les puedo decir, bueno, el diseño de la lógica de Agentic se realiza por medio de prompts, algo de eso lo alcanzamos a ver en la presentación, y las intenciones son reconocidas por AI, por IA generativa, y no por catálogos como se manejaba anteriormente, ¿sí? La IA generativa está inmersa dentro del Agentic y es transparente pues de cara al usuario. ¿Listo? Bueno, ahí agradecemos, tenemos bastantes preguntas, las responderemos y las haremos llegar también dentro de las memorias. Y nuevamente, pues, qué alegría haber contado con ustedes en este espacio, de poder socializar todas estas funcionalidades de Cari. No olviden, por favor, acompañarnos en el evento. Dejamos nuevamente el código para que se puedan registrar o en las redes de Cari seguramente pues podrán también encontrar información adicional. ¿Vale? Entonces, pues un gusto, Laura. Muy chévere, qué grata tu compañía también. Un saludo al resto del equipo y muchas bendiciones. Vale, que estén todos muy bien, nos encantó tenerlos y bueno, los esperamos también en nuestro Cari Summit. Que tengan excelente tarde. Adiós. Chao, chao.